Bien amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcuz Gamonal, que llegó a ser compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, que para muchos es algo sorprendente y admirado, para todos, yo diría que para todos, porque de acuerdo a la información que hemos tenido sobre él, educación, o sea, hablamos de la parte del colegio, tuvo segundo año de primaria. Segundo año de primaria, en esa fecha, pues no es como ahora que hay bastante información, donde ya las bibliotecas pasaron de moda, porque tienen ahora como un recuerdo, porque toda la información está en un celular. Tiene toda la información que usted desee, los idiomas que usted desee, toda la información. Pero antiguamente no había eso, pues también. Antiguamente no había ese tipo de informaciones, incluso la educación era un poquito precaria, ya ves, así que recuerdo mucho los libros de Lola, de Pepe, Leal, sobre el perro, pasaba por generaciones. En cambio ahora todo se acelera. Recuerdo en mi tiempo cuando estudié primero secundaria, recién se estaba enseñando conjuntos, ¿ah? Ahora ya le están enseñando a las criaturas desde que ya están yendo ya al jardín. Es admirable. Hemos estado demasiado atrasados y en esa época pues había mucho analfabetismo en el Perú, eh, y solamente estudió segundo de primaria. Ahora, cuando llego a conocer lo que es la Biblia, es admirable. Conocí en el año 55 porque había un hermano que era adventista y venía, le encargaba un paquetito, una bolsa negra, pero no sabía qué cosa era hasta que llegó a descubrir era una Biblia. Y luego, ni tampoco le invitó vamos a la iglesia, sino él le siguió. Un año de conocimiento de la Biblia. Un año asistió a la iglesia durante un periodo de un año, todos los sábados, a la iglesia adventista, que era solamente mediodía. Ahora nos ponemos a pensar, para que realice la compilación de este decálogo universal, un hombre, un varón apenas de segundo de primaria y algo más, un año de conocimiento de la escritura, imagínense, es de bien prematuro para realizar estos ministerios. Entonces ya no es humanamente, esto sale fuera de lo común, ya no es conforme uno desea, yo quiero así, aquí, no, es la voluntad de Dios, todo es la voluntad de Dios. Acá no es la voluntad del hombre que, bueno, humanamente, lo que hacemos otras cosas, humanamente sí lo que queremos, pero lo que Dios dispone es diferente, porque los mandamientos que tenemos acá al frente es amplio. No es como tenemos en el Éxodo 20, que se le conoce pues la Torá en hebreo, y hablan de los 5 libros que escribió Moisés. Entonces ese conjunto tenemos ahí, es pequeño, y acá diferente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Está en contra? ¿Dios se equivocó? ¿Qué pasó? No, y nada, no encontramos eso, sino que empezamos a despertar y encontramos algo interesante, que cuando Moisés descendió con las 2 tablas de piedra del monte Sinaí, el pueblo se había pervertido, le sacó la vuelta, adorando a otro Dios que no es Dios. Me refiero a Baal. En esa época su nombre era pues el creador de todo. Le llama Señor de los señores, Rey de los reyes. Entonces ellos pensaban, incluso el pueblo pensaba o pensaron que el que lo había sacado de Egipto no era el Dios, yo soy el que soy, sino pensaron que era Baal. Y estaban muy inclinados a Baal más de 400 años. Más de 400 años, imagínense. Cuando dejaron de adorar a Baal es cuando Dios los castigó duramente a Judá, a los judíos, lo castigó duramente y motivó a Babilonia para que venga los conquiste, y se fueron por 70 años a servir a Babilonia,
cumplidos los 70 años, regresan, pero ya lo conquista pues a Nabucodonosor, lo conquista Ciro el Persa, de los medos y los persas. Ciro el Persa decreta el retorno, cumplidos los 70 años, que viene a ser en el mes de septiembre. A partir de esa fecha, para los judíos, su año nuevo es en el mes de septiembre, porque es una nueva oportunidad. Entonces vemos algo interesante, que los mandamientos en ese tiempo, los mandamientos, cuando bajó Moisés con las 2 tablas de piedra, el pueblo se había pervertido. Estaba pues adorando a Baal. Adorar significa presentando holocaustos a Baal. Está escrito en Hechos, descrito. Entonces, ahora viene por segunda vez, lo vuelve a llamar, porque después que rompió los mandamientos, luego Moisés se postró 40 días y 40 noches para que Dios no lo desaparezca a su pueblo, porque lo quería desaparecer. Lo quería desaparecer. Entonces, para que aplaque su ira, se postró 40 días y 40 noches rogando para que no lo destruya. Y después recibe una respuesta de lo alto y le dice: lábrate 2 piedras como las primeras, sube a mí al monte. Otra vez subió al monte. En total ayunó por 120 días y noches. Increíble. Es escrito en Deuteronomio que estoy mencionando. Entonces, para esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, sino se escribe para el futuro. Porque dice Salmo 102, 18, escribirse esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Entonces habla de un pueblo que tiene que criarse, formarse. Escribe los mandamientos para el futuro y habla también de que un pueblo tiene que formarse. Y este pueblo que se forma no son con los judíos. Por eso que tenemos que deslindar las cosas. Se forma un pueblo no con los judíos naturales, sino con gentiles, porque dice Romanos 10, 19, 20, 21. Luego vamos a pasar lectura, porque estamos hablando verbalmente. Mejor es hablar conforme dice la Escritura, para luego entrar al tema, lo que se trata el día de hoy. Dice lo siguiente, Romanos 11, 19, 20, 21. Dice acá: mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Está esclareciendo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente dice Moisés: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Ya está esclareciendo que Dios va a poner a celos con gente que no es su gente. La escritura es clara. Por eso dice: escribís a esto y el pueblo que se criará. O sea, los mandamientos se escriben para el futuro y tenía que criarse un pueblo joven, un pueblo nuevo. Y acá Pablo dice: con gente que no es su gente. Con gente que no es su gente. Con gente que no es su gente, lo va a provocar a celos con gente que no es su gente. Un celo. Va a haber un celo. ¿Celo en qué sentido? De la práctica de la doctrina. Práctica. ¿Y en qué sentido puede haber un celo? Eso quisiera esclarecerles un poquito. ¿En qué sentido puede haber celos? Celo viene a ser, digamos así, un ejemplo para entenderlo. Veo usted variedades de frutas, por ejemplo, variedad de frutas, o mejor así. Usted vende, digamos, naranja guando, está vendiendo su naranja guando, vende a sol el kilo. El que está a su costado vende limones. Pregunto si puede haber celo. No hay celo, porque usted quiere de repente preparar un ceviche, no lo va a hacer con naranja, lo va a hacer con limón. Eso es un giro diferente, otro tipo de producto. No hay celo. Pero ¿qué pasaría como usted vende a sol el kilo de naranja, de la mía, digamos sin pepa, ahí, y él viene al costado, vende 2 kilos de naranja por un sol? Entonces ahora sí hay celo, porque es el mismo producto y más barato. Es la misma calidad, pero más barato. Entonces hay un celo. En resumen, encontramos acá que para poner a celo, tiene que practicar la misma doctrina que el pueblo natural. Este pueblo gentil, esta gente que no, o sea, este pueblo con gente que no es su gente, tiene que practicar la misma doctrina que el pueblo natural. Porque Dios le dijo:
al pueblo nativo. Dios le dijo: oh Israel, Yahweh uno es. Y él está esclareciendo que Yahweh es uno es. Oh Israel, Yahweh uno es. No tiene más dioses, uno solo. Ya le está esclareciendo. Luego Dios le ordenó a su pueblo: guardarás el sábado. No le dice otro día: guardarás el sábado, porque dice en Levítico 23, 1, 2 y 3, son mis fiestas, las fiestas de Dios. Entonces, este pueblo de los gentiles, pero que no es su gente, tiene que poner a celos, tiene que practicar la misma doctrina, adorar a un solo Dios y practicar la misma doctrina que el pueblo natural. Ahora si hay celos con vender naranjas de un solo el kilo y el otro lo vende 2 kilos por un solo. Ahora sí hay celo. Entonces, ¿por qué? Porque practican la misma doctrina. Por eso dice acá, con gente insensata os provocaría ira, porque no van a estar contentos. Lo primero que va a levantar ira, como es posible, bueno, opiniones de diversas formas. Y luego dice en el 20, Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme de los que no preguntaban por mí. O sea, estamos hablando, se forma su pueblo con gente que no es su gente, con gente que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron. O sea, por eso dice gente insensata, gente que se le conoce como gentiles, gente llena de tradiciones y costumbres. Y en el 21, más acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, Dios lo levanta a un pueblo para poner a celos con su pueblo natural. ¿En qué sentido van a haber celos? En la práctica. Y este pueblo gentil que estamos mencionando, dice en Romanos 9, 25, 26, Pablo resalta: como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Este no es su pueblo, son gentiles, pero lo llamará pueblo mío. A la no amada, lo llamará amada. Y será que en el lugar donde le fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, no somos su pueblo. No, somos gentiles. Pero ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Quiere decir, Dios mismo obra para que se realice todo este ministerio, que Dios levanta a un pueblo para poner a celos al pueblo natural. Ahora sí, este pueblo adoptivo, por eso ese es el tema que vamos a hablar hoy día. Este pueblo adoptivo, como es algo muy bonito, muy interesante, entretenido. Por ejemplo, vemos cuando Dios le dice a Moisés: anda a Egipto y saca a mi pueblo y lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24, 12. Entonces Moisés, con Dios por supuesto, porque solo no podía, con el poder de Dios, va y lo saca a su pueblo. Lo pone en pie del monte para que reciba los mandamientos, y el pueblo no lo recibió. Ahora es al revés. Es interesante este trabajo. Ahora es al revés. ¿Cómo que al revés? Primero, Dios le entrega los mandamientos al postrer Moisés y le da la orden: anda y junta todo lo que están escritos en el libro en Apocalipsis que acabamos de pasar. Vamos a pasar lectura nuevamente para estar contentos y felices en esta tarde. Vamos a leerlo nuevamente, lo que dice Apocalipsis 15:4. Dice lo siguiente, vamos a ver: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Listo, vendrán para adorar a Dios. ¿Qué día se adora? De acuerdo a Ezequiel 46:3, se adora los sábados y nuevas lunas. Luego dice: porque tus juicios son manifiestos. O sea, ¿por qué? Porque es una norma que Dios establece de qué manera se tiene que adorar a Dios. Entonces, ahí está claro lo que acabamos de mencionar. Y luego dice nuestro maestro, sigue esclareciendo. Entonces, de una vez que estos esparcidos sean reunidos, entonces deben venir al Perú. ¿Qué tal promesa? Adorar a Dios en el Perú. Listo. Esto ya debe estar hecho hasta ahora.
¿Ah? Debe ser hecho. ¿Pero por qué? Para que se cumpla. Entonces dice en Oseas 1:10, que el pueblo desea como la arena de la mar, incontable. Así que son millones, estamos hablando de miles, millones. No estamos hablando de unos cuantos hermanos que están escritos en el libro de la vida, son miles. En otra grabación dice, en una nación hay 1.000.000, otra dice hay 9 millones, 8 millones, imagínense. Y todos tienen que ser reunidos, estamos hablando de millones. Entonces el pueblo será como la arena de la mar. Cuando ellos sean juntados, juntados sin faltar ninguno, entonces recién el juicio se declara. Recién, mientras no sean reunidos, no puede declararse. Entonces eso tenemos que comprender. A veces uno, por lo que desconocemos, el juicio, viene el juicio, claro. En la parte espiritual, si hablamos del juicio, el juicio se declaró en el año 56. Juicio para nosotros, porque ya Dios empieza a poner, estás bien o estás mal, ya empieza el juicio, ya nos pone en la balanza a todos. Entonces, pero si hablamos de destrucción, falta mucho. Tienen que todos reunidos sin faltar ninguno, todos tienen que ser reunidos. Y para que todos sean reunidos, tienen que pasar, pues amigos, 7 tiempos, aún 8. Imagínense, estamos hablando de un promedio de 490 años. Nos falta mucho pan que rebanar, y estamos empezando. Este pueblo no tiene ni 50 años, ni 100 años, perdón, joven. Estamos hablando del año 56 que se reciben los mandamientos, hasta la fecha, ¿cuánto sería? Imagino, tiene mucho. Y para 490 años, uy amigos, ahí se declara ya, ahí se viene. Eso entiendan, me dice el maestro, por favor. Entonces ahora si, por ejemplo, un ejemplo, ya está aquí toda la gente, todo lo que creen, tienen que creer, mejor dicho, los escritos en el libro de la vida, ya están acá todos, ya muy bien, como la arena de la mar, el pueblo cada vez va a alcanzar, no va a, que van a alcanzar Lima, en este caso tienen que ir por lo menos para que esté toda la ciudad de Lima, solamente para el pueblo de Dios. Y esto todavía no sé si se vería. Por ejemplo, cuando esa gente ya no falta ninguno, cuando todos están escogidos, entonces sí, ahora, si toda esa gente tiene que irse al oriente. Entonces, como no conocen los judíos, que verdaderamente los que somos judíos, los que pertenecemos a la Judea, eso es lo que debe entender. Por eso dice Romanos 2, 28, 29, dice lo siguiente, quiere decir que no puede ser judío manifiesto, quiere decir puede hablar maravillas y luego la circuncisión no es manifiesto en la carne, quiere decir que la circuncisión no consiste en la carne, ni tampoco ser judío necesita que depende de que el hombre hable bien, perfectamente, mejor que todos los hechos, mejor que todos los letrados. No, para ser judío, ¿cómo es? Entonces, 29, más el judío es lo que es el interior, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, encontramos algo para que me puedan comprender, que va a llegar un momento, cuando todos sean reunidos, tienen que juntarse o reunirse todo lo que están escritos en el libro de la vida de los gentiles y también de los judíos. Porque no estamos hablando de circuncisión de carne, porque los judíos son circuncidados según la carne. Mejor vamos a pasar lectura en Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Vamos a leer. Con eso ya esclarecemos. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, o sea, no seamos creídos, soberbios. No, para no ser. No, es un misterio. Dice que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel. O sea, en parte para llegar a más sediento de la doctrina de Dios, porque escrito está: escuchen mis enseñanzas, y el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico 23, versículo 8.